A ver, levanten la mano durante la última semana quienes usaron inteligencia artificial. Ahora quisiera que saquen sus celulares solo por 15 segundos, por favor. 15 segundos nada más, no se vayan a seguir con la dopamina que nos decían en la mañana. Y que piensen por un momento, al ver el título de la ponencia que está en la pantalla, lo que viene a su mente, qué les sugiere, qué les propone, qué les interpela, les da miedo, les preocupa, les es indiferente. Por la hora quizás ya es totalmente fuera de lugar lo que les digo, pero agradezco que sigan acá, porque el hecho de hablar ahorita es pues que me dio la oportunidad de escuchar las espléndidas conferencias de toda la mañana, pero que ahorita ya los agarro un poco cansados. Entonces es un reto doble, así es que muchas gracias por seguir aquí. Y entonces en estos 15 segundos quiero que piensen esa palabra, esa frase, por favor anótenla en sus celulares o en la libretita que nos dieron en la entrada y quiero que permanezcan en ella, no la van a compartir. Si alguien la quiere compartir, levante la mano y con mucho gusto, pero guárdenla porque es para ustedes y la vamos a necesitar un poquito más adelante. Pues eso no salió de un algoritmo, eso que acaban de anotar ustedes nació de lo más profundo de su ser, de la actitud, del entusiasmo, de la disposición, de la inteligencia, y hoy por hoy no hay ningún algoritmo que supla esa voluntad que tiene cada uno de ustedes. Así es que yo quisiera resaltar eso porque me parece lo más importante y el principal reto que representa esta ponencia, y por eso les voy a pedir que la guarden. Es decir, el alma no se programa y el criterio tampoco. Como decía mi paisano Mario Moreno Cantinflas, ahí está el detalle. Eso no se improvisa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Quisiera, para contextualizar, que fuéramos algunos datos globales que nos comparte el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde establece que la inteligencia artificial, escúchenlo bien, podría aportar hasta un 5% del PIB en América Latina para 2030, lo que equivaldría a más de 500,000 millones de dólares. En palabras simples, ¿qué significa esto? Que es una gran oportunidad para la región, siempre y cuando nos pongamos las pilas, siempre y cuando haya la creatividad, el talento, como nos decía el doctor Sotelo, en lugar de que sea una amenaza que nos eche para atrás, al contrario, que sea un potencializador con el que podamos hacer más y mejores cosas. Porque podría ser que junto con ese crecimiento de los próximos años pudiéramos alcanzar una economía superior a la que tienen Uruguay y Paraguay en conjunto. Díganme si no es un reto formidable, pero que obviamente pues para esto definitivamente hay que hacer la tarea. Hablando también de los datos globales que nos comparte el Banco Interamericano de Desarrollo, fíjense bien, solo el 26% de las instituciones públicas del mundo ha integrado la inteligencia artificial de forma completa. O sea, esto es terrible. Cuando nos decían lo de China o cuando nos decían hoy en la mañana tantos datos donde ya está totalmente adaptada esta nueva tecnología, pues los gobiernos van, parece que siempre como tortuga, el 26%, pero eso no es todo, sino que en Latinoamérica solo el 60% la explora, pero apenas un 20% tiene la estrategia clara de cómo explotarla. ¿Cómo se puede hacer eso cuando cambian los gobiernos tan rápido, cuando hay movimientos políticos, cuando no hay pues todas las oportunidades o las facilidades? Esto definitivamente pues es un reto, pero que tenemos que tomar muy en cuenta. Y obviamente aquí en este gran país que ustedes habitan y que nos enorgullece mucho a los latinoamericanos, también en una fuente del BID, solo el 28% de las empresas ha adoptado la inteligencia artificial, mientras que se establece un promedio en Latinoamérica del 42%. Esto también, hablando de la preparación gubernamental para la adopción de inteligencia artificial, que por supuesto va íntimamente ligado, porque todo lo que está haciendo, lo que hace el gobierno, pues repercute en la iniciativa privada y los apoyos o los no apoyos que da, pues también sirven para esto. Entonces, aquí les quisiera compartir este pues índice del Readiness Index del 2024, donde señala como líderes a Brasil, a Chile, a Uruguay y a Perú y a México, pues nos deja en un tercero
y sexto lugar. Pero insisto que eso representa una gran área de oportunidad para todo lo que podría estar representando los siguientes pasos. Yo quisiera decirles que ningún país tiene la fórmula completa. Ahorita es un escenario parejo donde unos están avanzando más, otros quizás nos estamos rezagando un poco, pero al final me parece que el piso está parejo y es ahí donde representa un reto para todos nosotros. Por supuesto que desde las posibilidades podemos apostar por una inteligencia que no solo sea eficiente, sino que sobre todo sea justa, transformadora y verdaderamente humana. Quisiera compartir con ustedes algunas preguntas para ir calentando motores y que ustedes las contesten, quien quiera lo puede hacer a viva voz o simplemente que las vayan ustedes haciendo para sus adentros. ¿A qué estás obedeciendo hoy? ¿A tu criterio, a un algoritmo o al medio de quedarte fuera? Muchos de ustedes al principio levantaron la mano de que sí habían ocupado durante esta semana la inteligencia artificial, no dijeron si lo ocuparon para Instagram o para Waze o para TikTok o para el ChatGPT, para un informe o para poder avanzar más una entrega que les iba a permitir hacer más eficiente el trabajo. Entonces, ¿a qué estamos obedeciendo cada uno de nosotros? Y si el proceso que automatizaste deja fuera a quienes más lo necesitaban y tú ni siquiera lo sabes, somos tomadores de decisiones, los administradores por definición toman decisiones para una empresa, para una colectividad, para muchos motivos, pero en ese uso de la inteligencia artificial somos conscientes que podríamos estar tomando decisiones que dañan a terceros, lo somos o no, o somos omisos de esa información. Acuérdense que aquí todos pueden participar. Los indicadores que cada uno de ustedes tienen, ¿miden éxito o esto es duro, pero a veces es real? Solo tapan los errores que nadie quiere asumir. Aquí estoy hablando de México, estoy hablando de otros países, no de Perú, no de Perú, pero bueno, es importante que nos hagamos esas preguntas, ¿no? Y si los errores de la inteligencia artificial no son del sistema, sino del silencio de quienes los aplican sin criterio, está dura, ¿no? O sea, ¿cuántas veces podríamos estar aparentando, ¿no? O los estudiantes en la universidad, pues muchas veces nos mandan sus trabajos y pues es ese dilema si sirve para potenciar lo que nos decían, para afinar, para el tiempo o es para no hacer lo que a mí me tocaría hacer. Entonces, ese es un tema. Y otra también es qué parte de tu rol estás dejando que la inteligencia artificial reemplace sin que te des cuenta, ¿no? Y bueno, aquí una reflexión compartida, obligada con todos ustedes y que además nos enorgullece a toda la humanidad, pues es que la sabiduría del pueblo de Perú está en el legado de los incas, pero también en la administración, en no olvidar que en lo esencial siempre sale de lo que somos. O sea, no administramos cosas para seres humanos, no para robots, no para androides, no para zombies, no para fantasías, es para lo que somos todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a construir juntos hoy en esta ponencia? Si me permiten, es cuánto confío en la inteligencia artificial y cuándo intervengo yo. ¿Qué decisiones debemos automatizar y cuáles jamás deberían de perder el juicio humano? Esto es muy importante, porque aunque nos ahorre tiempo, aunque nos haga más productivos, aunque nos haga más eficientes, ¿qué estamos poniendo sobre la balanza en términos de juicio humano? Un criterio profesional claro para saber cuándo intervenir, incluso si el sistema dice que todo está bien. Aguas, porque la inteligencia artificial actúa con todos los datos que se han recopilado durante toda la historia de la humanidad y que están en la nube, pero también ahí puede haber algunas fallas que las ha llegado a ver. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y esto me interesa mucho porque mi amigo el doctor Tantalean me hizo mucho énfasis en que tocáramos un poco el tema de administración pública y entonces vamos a ver cómo ese modelo de inteligencia pública debe de considerar al menos estas 5 pues dimensiones que sí o sí se tienen que tomar en cuenta. Y sobre todo una visión sólida y valiente que permita decir, usamos la inteligencia artificial con sentido, no ella nos utiliza a nosotros. Y yo creo que ese es parte del paradigma que tenemos que entrarle todos los que pues ya estamos en esta etapa y en esta época. Y sobre todo, no porque esté de moda, sino porque sirve para hacer mejor nuestra chamba, para que cada uno de ustedes sea el mejor administrador que pueda ser. Bueno, ¿qué dice Kiko? Y pues digo, es algo muy básico, pero se acuerdan, ¿no? Pues él tenía su juguete, no se lo prestaba a nadie
Y así no podemos usar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es para sacarle provecho, para generosidad, para darla, para compartirla. Y bueno, pues parafraseando a mi paisano, es que lo importante pues no es lo que tienes, sino lo que haces con ello, ¿no? Puede sonar muy romántico, pero bueno, encierra una gran verdad que valdría la pena tomar en cuenta. ¿Qué vamos a construir juntos hoy? Que la inteligencia artificial puede abrirnos muchos, pero muchos caminos, pero definitivamente el destino y la dignidad sigue perteneciendo a nuestra decisión, a nuestra voluntad, a nuestro sentido común, como la palabra o la frase que ustedes anotaron al principio. Y bueno, pues ahora sí que si algo me gusta de Perú, aparte de cómo me tratan, mis amigos de la Corlad, mis amigos de Sesuma, todos y cada uno de ustedes, pues es el ceviche. La verdad es que comí ceviche exquisito ahí en Lima, aquí también he comido otras cosas exquisitas, pero ¿qué necesita? Pues necesita acidez, tampoco sale la imagen. Y el taco, pues el taco necesita una buena salsa, ¿no? Para eso nos pintamos solos los mexicanos, pero así como esos dos necesitan la acidez y la buena salsa, pues la administración necesita cabeza y corazón, datos sí, pero también decisiones con sentido, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto pues ya llegó para quedarse, es la cuarta revolución industrial, como nos decía el doctor González en la mañana, y pues ya está aquí, nos guste o no nos guste, a pesar de nosotros, entonces o la tomamos o la dejamos o nos quedamos al margen de toda esta gran revolución. Hay un filósofo y escritor israelí que es Harari, a mí me encantan sus obras y concretamente tiene una trilogía. Él esto lo escribió hace 10 años y este cuate como buen filósofo y buen escritor generó muchísima polémica, generó muchísimo debate internacional. Y él decía que las decisiones ya no iban a ser tomadas por nosotros como personas, sino los algoritmos, al conocer mejor que nosotros mismos. Ya se adelantaba con Zuckerberg, ya se adelantaba pues con todas estas decisiones desde hace 15 años, pero sobre todo por acumular datos, detectar patrones y predecir nuestras acciones, que es absolutamente lo que pasa sobre todo con redes sociales. Él lo escribió hace una década, pero ya es definitivamente una realidad. Y lo que parecía una advertencia filosófica, ahora es parte de nuestra rutina. Ustedes mismos me lo dijeron, casi todos, si no es que todos, los que no lo levantaron la mano es porque estaban en otra cosa o no pusieron atención, no estaban despertando, pero todos, absolutamente todos conocen estos logotipos. ¿O hay alguien que no? No, todos. Y aquí podríamos agregar todos los que diariamente están en nuestras vidas. Entonces aquí lo que automatizamos sin pensar, pues definitivamente lo terminamos validando, porque si no le metemos criterio, decisión, un contrapeso, pues ese es el verdadero riesgo. Y eso es lo que nos decía Harari, porque podemos perder la capacidad del juicio humano. Y con bandera de que voy a ser más eficiente, con bandera de que voy a tener más tiempo, con bandera de que pues voy a poder hacer otras actividades, pues la realidad es que podríamos pasar del yo pienso, luego existo, al algoritmo predice, luego obedezco. Y aguas porque ahí sí estaríamos en riesgo de estarle cediendo todo a la inteligencia artificial. Entonces esto de que lo que es eficiente para el algoritmo, pues puede no ser justo para una comunidad como ya se los comentaba. Y lo que el sistema considera riesgoso, pues puede ser solo una excepción humana que requiere comprensión. Por citar pues dos ejemplos que podrían encerrar lo que les estoy diciendo. En esos porcentajes que veíamos al principio, pues hay muchísimas empresas en la iniciativa privada y también muchos gobiernos que han empezado a dar pasos en tomar medidas con la inteligencia artificial. Todavía no son todas ni son las suficientes, pero eso es importante porque pues son decisiones que tanto en lo público como en lo privado pues se ven en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues me pasó una vez que tenía que llegar al aeropuerto de la Ciudad de México a las 8 de la mañana porque tenía una salida de negocio y mi cita era puntual. Salí a las 4:30 de la mañana, casi, no, hoy salí antes de Lima para llegar aquí a tiempo con ustedes, pero esa vez el Waze me marcaba 3 horas, yo había salido con 3 horas y media de anticipación. Yo creía que yo estaba bien, el algoritmo creía que el algoritmo estaba bien. Bueno, no, los que han estado en la Ciudad de México, vas entrando y es como si entraras a una de las calles de Lima, se va cerrando el tráfico y conforme fui avanzando fue aumentando el Waze hasta que yo me escandalicé porque llegamos a 5 horas. Lo que iban a ser 3 horas y media
ni el algoritmo lo pudo predecir a tiempo, ¿no? Pues simplemente fue cambiando y fue metiendo por callecitas, porque algo que no discrimina el Waze es la seguridad, ¿sí o no? Bueno, imagínense, eso no te discrimina el Waze. Entonces tú vas feliz porque ya vas a llegar en tus 10 minutos, que sí te los va a cumplir, pero ya te metió pues por calles que quién sabe si vas a salir. Entonces, bueno, cambia tu ruta sin preguntar. Esto es algo ya más delicado, porque si le otorgamos como administradores públicos un subsidio a una herramienta digital, a un algoritmo, pues ahí sí podríamos tener sesgos muy, muy importantes. Lo cometen los programas sociales, que a veces dan dinero a quien no lo necesita o viceversa, no le dan dinero a quien realmente sí lo necesita, pues con mucho más con la inteligencia artificial, y eso, si no se revisa, se van todos los errores en la hoja de trabajo. Y bueno, pues podríamos hablar también ejemplos de la contabilidad en la administración privada, donde a lo mejor una cotización se rechaza porque no cumplió un formato y porque pues a lo mejor era algo que sí valía la pena y pues por urgente se desechó, y así podríamos seguir y seguir y seguir, ¿no? Yo sé que aquí no pasa, pero en México sí pasa que la gente con su Instagram se pone a ver sus reels y cuando se da cuenta pues ya pasó una hora. Aquí no pasa, ¿verdad? Y entonces eso es algo pues terrible, porque además de la dopamina que nos decían en la mañana, pues cuando nos damos cuenta ya se nos pasó buena parte de un tiempo que podríamos estar empleando en otras cosas, ¿no? Y además nos da una idea muy diferente de lo que pasa en el mundo, sin necesariamente que yo es algo que quisiera saber. Y bueno, pues podríamos así hablar de muchos ejemplos en los que ustedes seguramente podrían opinar muchísimo. ¿Conocen a la persona de la foto? Nos enorgullece mucho no solo a los peruanos, sino a los latinoamericanos, ¿no? Bueno, ¿y por qué viene a colación? Además, pues con la sencillez que ustedes vivieron con él, que el verdadero peligro no es la inteligencia artificial, sino lo que ya hemos dicho antes. Y no lo dice cualquier persona, ¿no? Y además es algo totalmente que obedece al sentido común. Creemos que seguimos tomando decisiones, la verdad, chavos, seguimos tomando decisiones nosotros, o sin darnos cuenta el sistema ya decidió por nosotros. Tengo hijos de su edad y cuando les digo esto me dicen, ay papá, ya no jodas, papá no friegues. Pues, tienen razón, pero la verdad es que en el fondo, y lo hablo por los del Corlad, y lo hablo por nosotros como universitarios, y lo hablo por los administradores públicos, nos podemos ir con la finta bien fácil, aguas. Entonces, solamente es ser conscientes de qué está detrás de eso. Eso es lo más importante. ¿Y cuáles de esas decisiones deberían seguir siendo profundamente humanas? ¿A qué no deberíamos de renunciar? ¿Qué tendríamos que ser estrictos? ¿Qué tendríamos que ser, pues, morirnos en la raya porque no las sometiéramos a la inteligencia artificial? Y porque en la administración pública como en la privada, perder el criterio, pues claro que no pasa nada si no hay vidas en riesgo, pero sin duda ese es un primer paso y que pues no estamos preparados para asumir. Es como, por ejemplo, o el tequila de mi tierra, fuera sin agave, pues es pura ilusión sin sustancia, es lo mismo. Les platico de un caso real. Les platico porque es un caso muy interesante que a lo mejor ya lo conocen. Países Bajos, del 2013 al 2019, hacen una serie de análisis desde el gobierno y con unos algoritmos toman una discriminación sistemática y le dan cuello a 20,000 subsidios por acusar que era un fraude a los subsidios que recibían para apoyo de infantes. ¿Qué fue lo que pasó en el fondo? Que el algoritmo lo que escogió fueron características como nacionalidad, como nivel de ingreso, como zona de residencia. Pues obviamente todo eso estaba ligado a muchísimos migrantes. Y como no hubo alguien que se pudiera a revisar, nomás vean lo que pasó. Fue el primer ministro, porque él y todos su gabinete tuvieron que dimitir. Y esto está pues, documentado y es un ejemplo del 2021, no es reciente, pero no es de ayer. Entonces, y así podríamos ver muchísimos temas de cómo una mala gestión, una mala decisión, pues puede afectar a miles de personas inocentes. En este caso, hubo una consecuencia, hubo un castigo, obviamente se les restituyeron sus derechos a los que se habían dejado fuera de la ecuación, pero cuando no se puede, ¿qué se hace? Entonces vamos a oportunidades reales, a un ritmo más acelerado y vamos a ver cómo la inteligencia artificial puede ser una buena aliada. Obviamente hay quienes temen que pueda quitarnos el trabajo, ¿no? Y en el ejemplo que nos daba
el decano nacional tiene toda la razón. O sea, hay cosas que o sí van a llegar las computadoras y nos van a desplazar, pero eso no nos debe de quitar el sueño del todo, porque finalmente es uno de los ejemplos que nos daban al principio las compañeras y los compañeros. Es liberarnos, es hacernos más efectivos y quizás quitar sobre todo el trabajo repetitivo, pues de ese reporte interminable, de una agenda operativa, porque definitivamente una inteligencia artificial bien usada nos libera para tener ese potencial más a disposición. Un decano moral, ¿no?, de todos los administradores, pues él lo dice con mucha claridad, ¿no? La esencia de la estrategia es elegir qué no hacer, y yo creo que eso es parte de lo que se trata la inteligencia artificial. Bueno, aquí voy a tocar callos a lo mejor, o me salto ese ejemplo. ¿Sí conocen esa institución? ¿Pero qué hicieron? Pues claro, eso sí lo hace bien el gobierno, cobrar impuestos, ¿no? Se puso a hacer su chamba y pues obviamente identificó más de 253,000 contribuyentes, lo que le elevó la recaudación en 3,500 millones de soles. ¿Cómo lo logró? Con un modelo predictivo basado en inteligencia artificial y Big Data, ¿no? Pues hizo su chamba. Ojalá así la haga. Yo no vengo a hablar de otro país, pero ojalá así la haga, como con todos los ejemplos que nos pusieron paisanos de ustedes en las ponencias anteriores. No los reemplazó, simplemente pues los ayudó a hacer mejor su chamba, ¿no? A usar mejor su tiempo, a usar mejor sus herramientas, y pues sí, definitivamente, aunque no guste, sí logró más eficiencia. Ahí están los números, más equidad y menos evasión. Les pongo un ejemplo de mi país. La Secretaría de Desarrollo Social anteriormente, hoy la Secretaría del Bienestar, es la que distribuye todos los recursos sociales, que muchas veces son criticados pues porque son paternalistas y son para tener control político sobre el voto. Pero ¿qué pasó? Que en el 2017 se utilizó la inteligencia artificial y afortunadamente se lograron identificar 7.4 millones de personas que estaban fuera de la ecuación. Con los ejemplos que poníamos hace rato, puede ser que alguien vive en una casa de choza, pero pues tiene muchísimas tierras y tiene ganado, y entonces él no tendría por qué estar en un programa, como viceversa. Alguien que a lo mejor vive en una casa con piso de cemento, pues tiene personas con discapacidad en su vivienda, o personas de la tercera edad, y sí podría calificar para un programa social. Se identificaron más de 7 millones de personas, y fue algo pues muy loable, porque finalmente eso ayudó con la inteligencia artificial a que se repartiera el dinero donde no había llegado. Lamentablemente, y esta es una lección de política pública, pues no se continuó esta política en la transeccionalidad, y pues desgraciadamente se perdió la continuidad, ¿no? Claro, que ahora los que están lo hacen muy bien, pero para otros fines que no necesariamente son los fines técnico-administrativos. En el caso de la Ciudad de México me voy muy rápido, es la ciudad pues más grande, yo creo que de Latinoamérica, más de casi 30 millones de habitantes, algunos de ustedes la conocen. Imagínense lo que es administrar esa ciudad. Yo creo que es unas 20 veces la población de Arequipa, por ejemplo, con caos, con tráfico, con robos, con asaltos, con una administración de desarrollo urbano, etcétera. Llegaban sin ningún orden y obviamente pues eran atendidas por la discrecionalidad del funcionario en turno. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues que no se atendía a quien se lo tenía que atender, que había duplicidades, y al final pues era un desperdicio del gasto público. ¿Qué hizo la Ciudad de México? Usó inteligencia artificial para clasificar, priorizar y ubicar cada reporte, y eso pues trajo como consecuencia beneficios, externalidades positivas, como eliminación de duplicados, se respondió más rápido y pues obviamente se recuperó confianza en la autoridad. Es importante porque no se arreglaba, la inteligencia no arregla el bache, pero sí le da esa información a quien ejecuta y toma esas decisiones. Y bueno, pues tengo que hacer promoción en casa, que por cierto hemos firmado pues convenios aquí está mi amigo don Roberto, está mi amigo Martín, está mi amigo Alfieri, hemos firmado convenios con Piura, con Lambayeque, con Loreto, por supuesto que con Arequipa, y nos encantará seguir firmando convenios, porque esos convenios pues obviamente beneficia con becas y con descuentos, becas parciales y descuentos a los estudiantes para que puedan pues beneficiarse de todos esos programas que tenemos de pregrado, de posgrado, y además registrados ante la SUNEDU con ejemplos de éxito ya reales.
Obviamente somos una universidad en línea donde todo nuestro proceso desde la captación de leads es a través de redes sociales, así es como nos conocen los estudiantes y se animan después de compararnos con muchísimas alternativas. Aquí está Miguel, que es nuestro enlace en Perú. Y bueno, obviamente podríamos hacer todo con robots, con chatbots, con las revisiones de los casos prácticos también, pero no reemplazamos el vínculo humano, sino que lo potenciamos, como aquí se ha dicho. ¿Usamos inteligencia artificial? Por supuesto que sí la utilizamos, pero ¿para qué la utilizamos? Para responder dudas en tiempo real y que nuestros asesores comerciales puedan tener una idea clara de cómo administrar toda esa información y ser más eficientes y no estar como en esos call center de banco o de telefonía que te tardan, ¿no? Y la musiquita y ahí a ver hasta cuándo te contestan. Aquí tratamos de que sea lo más pronto posible, dar seguimiento cercano desde el primer contacto, agilizar el ingreso de nuevos estudiantes, es decir, para tratar de servir a nuestros, a nuestra población objetivo, pero lo esencial sigue igual. ¿Y qué es lo esencial? Que una característica de nuestros programas es que acompañamos con tutorías, con mirada atenta y presencia real. Tenemos tutores que ven los casos prácticos, que ven todas las evaluaciones, que dan asesoría a las dudas ante las respuestas, las preguntas que pueden ir teniendo, y eso es lo que nos ha distinguido pues, en el mercado, sobre todo latinoamericano y mexicano. Porque estamos convencidos de que lo que transforma no es la tecnología, sino es el vínculo humano que se teje en cada proceso formativo. Y por eso pues, estamos muy orgullosos de que uno de nuestros lemas sea que estés donde estés y como estés, en Sesuma seguimos contigo para ir siempre por el más y mejor. Bueno, yendo a lo que es el modelo basado en 5 dimensiones clave, que les decía al principio, pues definitivamente en cuestión de trillado tenemos que tener, porque la ética no es de la inteligencia artificial, la ética no es de los animales, aunque a veces algunos sí nos lo demuestran. La ética nos corresponde a los seres humanos. Y no estoy hablando aquí de romanticismo, sino estoy hablando de que no necesariamente todo lo que puede hacerse debe hacerse. Y ustedes saben perfectamente a qué me refiero. No podemos hacernos ahí, no podemos ceder ni un solo paso. La empatía, la parte emocional es muy, muy importante, porque la empatía, un chat GPT te va a dar el avión, te va a hacer creer que sí está contigo y que te está ayudando hasta en tus problemas sentimentales, pero al final te puede fallar o no. Si luego a nosotros, a ustedes no les fallan, a mí me han fallado a veces, ¿no? Mis novias del pasado, antes de que me casara, una que otra me falló, pues no era empática, o yo no era empático con ella. La inteligencia artificial, pues mucho menos, ¿no? Adaptativa, los entornos cambian constantemente, lo que estamos platicando ahorita a lo mejor mañana ya no es, y esa velocidad del pautado, de los algoritmos, de toda la nube, de la cantidad de información que se mueve, pues nos obliga a estar muy, muy atentos y muy preparados, y el ejecutivo es fundamental. No solo es canalizar, sino observar. En México tenemos, parafraseando el verbo tan bonito que dijo mi amiga, en México tenemos un dicho que dice que indicación no supervisada, dada y no supervisada, se la lleva la chingada, o la tía de las muchachas, sí, la chingada, ¿no? Por eso tiene que ser ejecutiva, y tenemos que ser muy conscientes de que saber usar la inteligencia artificial pues siempre implica que tenemos que ser muy cautos, no podemos darle la confianza al 100%. Bueno, entonces definitivamente estamos de acuerdo que la inteligencia artificial no vino a quitarnos el lugar. Yo estoy convencido de que vino a recordarnos dónde somos nosotros realmente imprescindibles, porque no es procesar más, sino tomar mejores decisiones, discernir mejor, con criterio, pensando en el otro, con los criterios que veíamos anteriormente. Y en eso ustedes son expertos porque son los que saben que si usa la inteligencia artificial con criterio va a tener muchísimas ventajas. Y no es que nos volvamos menos humanos, sino nos volvemos más estratégicos, ¿no? Como ustedes lo son. Y entonces ahí sí, yo creo que la tecnología tenemos que abrirle los brazos, hacerla nuestra amiga, para no desaparecer, sino sobre todo hacerlo con más fuerza. Les voy a dar aquí unos tips rapidísimos que seguramente ya los conocen, los chavos van a decir estás desactualizado, pero pues como los tenemos que usar, me van a decir, oye Pablo, ¿y cómo le hago para de repente quiero redactar un documento? Pues ahí está el chat GPT. Oye, ¿y para qué me va a servir el Tomé? Pues es para creación de presentaciones ejecutivas a partir de texto. Si quieren, tómenle una foto porque
sí tenemos que ir caminando un poquito en ir entrándole a esto. Entonces, simplemente son ejemplos y son unos de los cientos que puede haber. ¿Conocen estos señores? Esto me lo van a entender muy bien, pero bueno, pues definitivamente, si fueron yo fui a un concierto de Vicente Fernández, la verdad es que del Sambo Cabero no, pero sé que fue alguien extraordinario, y así como Vicente Fernández, pues hacían retumbar las plazas, los estadios, los palenques donde estaban. Pues, ¿por qué lo hacían? Porque conectaban, porque tenían empatía, porque entonaban la verdad del pueblo, y eso la inteligencia artificial definitivamente no lo va a hacer. Y van a decir, ¿y qué tiene que ver eso? Pues lo quise poner, ¿no? Me dijo el doctor Tantaleana, hay libertad de cátedra. Bueno, las decisiones que no se deben delegar nunca, tomen nota por favor. El problema no es automatizar, sino es pues asumir la responsabilidad de cuándo puede afectar a las personas. Hay decisiones que aunque puedan agilizarse con tecnología, no deben ejecutarse automáticamente por los ejemplos que ya veíamos anteriormente, porque tienen consecuencias personales, sociales, legales, que van mucho más allá de los datos. ¿Cuándo sé que me están viendo la cara, por ejemplo, mis estudiantes? Que yo sí les doy chance a mis estudiantes de usar ChatGPT o inteligencia artificial, nada más les digo, úsalo como herramienta y cita, como si estuvieras en nuestras épocas con una biblioteca o con una enciclopedia, tienes que citar de dónde lo estás tomando, porque si no es plagio. Y en México nos pintamos solo para eso, si no, pregúntenle a nuestros nuevos ministros, cuando hablaban en la mañana de no sé qué país, del sistema no sé qué, pues me acordé de mi país, porque hay ministros de la Suprema Corte que se les demostró que plagiaron sus tesis y ahí siguen, ¿no? No hablo de ese tipo de plagio. Hablo cuando tomas una nota, lo anotas, dices de dónde lo tomaste, pues eso lo estás tomando para efectos de investigación. Pero ¿cuándo podemos saber que una inteligencia, que se hizo con algo con inteligencia artificial? Yo hice mi ponencia de hoy con inteligencia artificial, ¿sí o no? Me aplica estos filtros y usted va a ver, ahí va a poder ver si la hice o no la hice. Y ahorita, no, le voy a poner todos, le toma foto al final y ahí me van a pasar en la báscula. Pero bueno, si es demasiado perfecto, yo no soy perfecto, yo ya cometí un chorro de errores. Ortografía impecable, sin errores, dúdenlo porque puede haber ahí que sea inteligencia artificial. Cuando es algo muy genérico, repetitivo, tono unipersonal, ideas recicladas, también hay indicios de que pueda ser inteligencia artificial. Sin fuentes claras, datos vagos, incluso a veces hasta inventados. Lo del Sudando fue inventado, sí fue real, pero eso a veces nos saca ideas generadas de la nada y nos la dice con una convicción que creemos que son reales. Pues también pocas emociones y experiencias personales. Es muy importante revisar el historial del documento sin ediciones intermedias y hay herramientas que no son 100% fiables, pero que en algo ayudan y que son las que tienen ahí anotadas, ¿no? Como Turnitin, Originality AI y bueno, un reconocidísimo catedrático de Stanford, politólogo, sociólogo, pues dice hay que desconfiar del poder cuando deja de escuchar a la ciudadanía. Y estoy totalmente de acuerdo. Y de la tecnología cuando olvida que detrás de cada dato hay una vida real, lo que hemos estado diciendo. Historia detonadora, los voy a hacer muy rápido. Una empresa rusa que se la vendió a los norteamericanos, despide de la nada 150 empleados porque los pasó por un sistema de inteligencia artificial. No dio explicaciones, se hizo un escándalo y a los empleados no alcanzaron más que enviarles un mail impersonal, presentaron denuncias que nunca tuvieron eco y el error fue dejar a personas actuar con la tecnología. No fue el error de la tecnología, sino de las personas el no haber revisado. Y fíjense, incluso el CEO lo admitió, no estaba de acuerdo, pero el sistema lo recomendó. Háganme favor, está documentado en La Vanguardia, un periódico muy prestigiado, son datos reales. Y bueno, pues este gran ajedrecista, un estratega, pues dice también una frase que me encanta: la humanidad no pierde cuando las máquinas piensan, pierde cuando dejamos de hacerlo nosotros. Aguas, no dejemos de pensar, no dejemos de sentir, no dejemos de cantar, no dejemos de hacer todo lo que hacemos los seres humanos, porque eso nos pertenece. Este ejemplo también se lo sugiero que lo vean. Se resume, los X Games pues son una competencia internacional, este año fue en Aspen.
metieron inteligencia artificial no para sustituir a los jueces, son competencias pues, de snowboard y de esquí en nieve, una serie de competencias, son muy, muy famosas. Y bueno, pues aquí lo que pasó es que se convirtió en un escándalo porque estaba tan real la inteligencia artificial que los jueces lo que hacían era así como que no quieren y veían, antes de omitir ellos su opinión, le querían hacer más caso a la máquina. Entonces, ahí cuál fue el problema, que también está documentado, pues es que empezó a condicionar el actuar de los jueces. Y entonces esa fue el escándalo, que qué iba a pasar al año que entra, si los jueces iban a ser ellos o mejor quitaban la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso es lo que es preocupante cuando solamente le hacemos caso al sistema. Es una advertencia para todos los que trabajamos en procesos de decisión y esto es fundamental. Cuando dejamos de mirar y solo confiamos en lo que el sistema calcula, no nos hagamos de lado. Lo que estamos haciendo ahí es dejar de decidir y estamos dándole la responsabilidad a alguien que es la inteligencia artificial. Por eso necesitamos identificar las decisiones que no podemos ni debemos delegar a un algoritmo. Rápido. 5 decisiones que no deberías de delegar. Asignar o rechazar recursos sensibles como becas, subsidios o apoyos sociales. Sin una revisión, sobra decir por qué. Aplicar despidos o sanciones con base únicamente en métricas. Aplicar despidos o sanciones con base únicamente en métricas de productividad generadas por inteligencia artificial sin consensarlas, sin revisarlas, sin un diálogo previo. Aprobar recortes presupuestales sin medir el impacto social más allá del dato económico. Validar reportes o diagnósticos automáticos que nadie revisó a fondo solo porque el sistema lo generó correctamente, o automatizar evaluaciones de desempeño o admisión sin considerar la historia, las trayectorias o condiciones particulares. O sea, esto son unas de las muchas, pero al menos consideramos que estas son las que en ningún momento se podría negociar usar inteligencia artificial. Y bueno, pues estos puntos no son solamente una lista de buenos deseos, sino es a decidir, como lo hemos dicho aquí, a decidir con más conciencia y bueno, estando confiados y convencidos de que la IA nos puede ayudar más, pero solo nosotros somos los que podemos ir decidiendo por dónde la llevamos. Porque eso puede ocurrir con decisiones públicas, con trámites, con despidos, alguien termina pagando los platos rotos en ese sentido. ¿Y qué perdemos? Pues bueno, también otro gurú de ustedes, no hay nada más inútil que hacer con gran eficiencia aquello que no debería hacerse en absoluto. Si no hay que hacerlo, no lo hagas. ¿Para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? No lo hagas. Vete a hacer lo que sí debes de hacer y así no pierdes tanto tiempo. El algoritmo no pregunta si alguien está pasando por un duelo, una crisis familiar o una discapacidad. No distingue entre error sistémico, como dimos con el ejemplo de los Países Bajos, que tuvo que dimitir el ministro, o un bajo rendimiento real. No puede rendir cuentas en una reunión vecinal, en una audiencia pública, ni frente a los hijos del despedido. Cuando automatizas sin revisar, no estás ahorrando tiempo, estás reduciendo a tu criterio. La IA puede procesar millones de datos por segundo, pero solo ustedes, solo tú, solo yo, somos los que podemos comprender lo que significa eso para nuestra comunidad. Y aquí mi amigo Martín no me va a dejar mentir con el cajón peruano, es como pues un informe sin criterio, es como escuchar a mi paisano en paz descanse, Juan Gabriel, sin amor eterno, o a Eva Ayón sin cajón peruano, ¿no? Simplemente pues no hay, algo falla, algo está mal, algo simplemente no conecta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué no puede hacer la inteligencia artificial? Aquí viene ya preparándonos para nuestro cierre, ese momento de reflexión personal en el que vamos al principio. ¿Recuerdan que al principio les dije que hicieran pues una anotación de lo que les había parecido el título? Y ojo, porque esa palabra que escribieron con la reflexión que ustedes tienen, ese es el espejo, y si algo en eso se movió, aunque sea muy pequeñito, entonces también algo despertó en ustedes. Y eso es de ustedes, no es de la inteligencia artificial. ¿Estamos? Y cuando todo eso pase, cuando el algoritmo redacte tus informes, prediga tus decisiones y te sugiera a quién contratar o despedir, ojo con esto, porque habrá algo que todavía no va a poder hacer por ustedes. Y ustedes saben a muchas cosas que me refiero, que definitivamente no va a poder hacer. No podrá abrazar tampoco a tu equipo cuando estén rotos, cuando estén tronados, cuando no les esté yendo bien. Tampoco va a poder cargar con la responsabilidad moral de haberle dicho a alguien que ya no cuenta. No podrá tener una conversación incómoda y necesaria, y aunque algunos lo intenten, tampoco podrá comer bien, tener amigos, amar con profundidad, porque definitivamente, al menos yo estoy convencido, de que hay cosas que para mí son las más importantes,
que son exclusivamente de nosotros como personas, de ti como estudiante, de ti como administrador, de mí que vengo ahora a conversar con ustedes y que nos pertenecen. Y yo creo que ahí entra el papel de administrador de cada uno de ustedes. Nuestras grandes civilizaciones, que compartimos con muchísimo orgullo, no se levantaron con algoritmos, sino fue con visión, fue con colaboración, fue con todo lo que eran esas grandes civilizaciones, y esos pueblos nuestros, queridos, emblemáticos, pues sabían pensar con el alma mucho antes del algoritmo y mucho antes del código. Mi paisano, ¿qué decía de todo esto? Pues que el pasado no vuelve, el pasado, perdón, no pasa, vuelve en forma de rito, de palabra de fuego, y eso somos, memoria viva que no se puede programar. Le voy a pedir a mi amigo don Roberto, que tuve el honor de estar en su oficina, que si nos hace favor de leer la frase de Octavio Paz. Octavio Paz decía que el pasado no pasa, vuelve en forma de rito, de palabra de fuego. Y eso somos, memoria viva que no se puede programar, porque hay decisiones que nacen del corazón, no de una computadora. La IA puede darte 1000 caminos, pero el destino y el sentido de llegar lo sigues eligiendo tú. Entonces, así que sí, usemos la inteligencia artificial, hagámosla nuestra aliada, pongámosla a trabajar con nosotros, pero no nos dejemos quitar lo más valioso que tenemos, el criterio, la empatía, nuestro humor, nuestra intuición, la manera de inspirar a otros cuando todo parece incierto, organizar eventos como el que hoy nos ha convocado Corlad Arequipa y todo Corlad, y ustedes han venido, porque eso no se puede sustituir. Esa es la manera en que nosotros inspiramos, lideramos cuando todo parece incierto. Eso no se programa, eso somos nosotros, eso eres tú, eso es cada uno de nosotros. Y si alguien nos pregunta qué aprendimos hoy, pues díganle que definitivamente no es la tecnología, ¿no? Lo definimos nosotros y sobre todo cómo la pongamos en marcha. Los invito a salir de aquí con esa certeza de que la mejor versión de la inteligencia artificial empieza con nuestra mejor versión. Y si esa versión no necesita actualizaciones, solo un propósito claro y mucho corazón. El futuro no lo define la tecnología, sino la humanidad con la que la pongamos en marcha. El futuro, cantamos Cielito Lindo y escuchamos El Cóndor Pasa, no solo por la nostalgia, sino porque en cada nota afirmamos que seguimos creyendo en lo que somos. Felicitaciones al maestro Pablo Fernández del Campo. Felicitarlo por la magnífica presentación que ha hecho el día de hoy, estimado doctor. Quedamos complacidos con su habilidad y talento académico que nos ha reflejado el día de hoy en el CONILA 2025, Congreso Internacional de Administración. A continuación, quiero pasar al escenario al panelista Magíster Michael Vladimir Alcázar Huarcaya, decano del Corlad ICA, quien recibimos con fuertes aplausos. Bien. Muy buenas noches a todos, con todas y con todos. Felicitarlo, maestro Pablo, y también al maestro Miguel Torres. Corlaica comenzó esta jornada, creo, de coordinaciones con SESUMA, y creo que estamos satisfechos con la ponencia del día de hoy, excelente. Y creo que ha dicho usted algo claro, algo preciso. Nosotros somos administradores, ¿cierto? Pero nuestros símbolos, si usted lo ve, son 3A, ¿no? Que es amistad, amor y administración. Y nuestro eslogan es administración, pasión por la profesión. Y eso significa que quienes estamos en la era de inteligencia artificial no meramente la aplicamos porque es más que solo una herramienta que facilita el trabajo. Creo que los administradores tenemos por conciencia y por convicción utilizar la herramienta digital como un factor de facilitación, pero que no reemplaza el criterio ni el principio fundamental que tiene el proceso administrativo en la gestión. Y eso creo que debe quedar claro para todos. Por eso es que quiero hacerle dos preguntas claves. Creo que tiene mucho que ver con lo que también me dijo mi decano nacional, con el factor de las competencias. No solamente de la formación de pregrado, porque ahí ya entró la inteligencia artificial, no solamente con la especialización en cuanto a las maestrías, que usted brillantemente tiene en su programa, y las he visto todas, y también, por no decirlo, a nivel de la investigación en el tema de la formación del doctorado. Entonces la pregunta del millón es, como dice, ¿cómo hacemos que se generen esas nuevas competencias profesionales, esas nuevas competencias a nivel de maestrías y doctorado,
para que la herramienta inteligencia artificial sea una herramienta de facilitación del trabajo, más no de realización del ejercicio que hacemos los administradores. A ver, yo creo que es fundamental y lo que usted me pregunta me remite a muchos temas de la administración pública, porque finalmente la administración pública toca todas las facetas del ser humano. Desde que nacemos hasta que morimos estamos tocados por la administración pública. Si no tenemos un acta de nacimiento, no existimos civilmente. Y cuando se acaban nuestros días, pues ahí está también un acta de defunción. Entonces, y ahí pasando por ahí, siempre teniendo como techo la Constitución, se puede absolutamente todo. Y podríamos hablar de temas de salud, podríamos hablar de temas de educación, de economía. En la mañana nos dieron unas cátedras extraordinarias, pero yo me quedo con la del doctor González, pues donde nos compartía todas estas reflexiones de cómo se tenía que involucrar la ciudadanía. ¿Recuerdan cuando nos habló de todo el tema de inseguridad institucional, por ejemplo? Tiene que ser con la participación de todos, y yo creo que ahí, decano nacional, además de saludarlo y felicitarlo, yo creo que los colegios juegan un papel fundamental. Estamos en una universidad, nosotros también participamos en una universidad, las universidades jugamos un papel fundamental. No podemos depender de que el gobierno quiera o no quiera, decida o no decida, sino yo creo que es desde la sociedad civil, como estas herramientas, en este caso digitales, las tenemos que ir adoptando a nuestras vidas cotidianas, a nuestras vidas profesionales, a nuestras vidas colegiales. Tenemos que romper ese miedo. Por eso si algunos de ustedes en la pregunta del principio pusieron temor o pusieron indiferencia, aguas, porque eso ya llegó para quedarse y no queremos ser analfabetas de la inteligencia artificial como muchos lo fueron de la computadora o de la imprenta en su momento o de la revolución industrial en su momento. Entonces, yo creo que la respuesta es concreta, es que nosotros que compremos la idea de que ya llegó, de que no nos dejemos manipular por todas estas herramientas que ya nos envuelven todos los días, sino que tengamos fresca nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, que lo alimentemos diariamente, leer todos los conocimientos. No importa si lo lees en el ChatGPT o si lo lees en la enciclopedia, pero lee, documéntate. Tiene que haber un razonamiento para que no te acaben diciendo qué es lo que tienes que hacer. Y por prisas lo acabes haciendo, porque al final puede haber consecuencias fatales. Y hoy se trata de otros. Estamos lejos de Ámsterdam, pero cuando nos toca cerquita, ¿qué pasa? Y así como hay eficiencia para los impuestos, pues definitivamente yo creo que en las reuniones que ustedes tienen con autoridades, en sus mesas de trabajo, en sus agendas, tienen que llevar el tema de talleres, pero ustedes también tienen que fomentar talleres. Yo aprovecho la oportunidad, y no es comercial, lo hago de corazón, que podamos tener webinars, que podamos tener espacios abiertos para que, gratuitos incluso, para que nuestros especialistas puedan ir capacitando, y es una forma de irnos socializando, colaborando y apoyando entre todos, sin importar que yo no sea de Ica, que yo no sea de Lambayeque, yo soy de México, pero si tenemos la herramienta digital, la plataforma, para poner todo lo que hoy nos compartía con los puertos bioceánicos, me pareció, yo es un tema que no domino, y alguien por ahí me dijo, yo voy a estudiar esa licenciatura marítima, nosotros no la tenemos, sería una gran área de oportunidad, pero eso tiene que venir de las propuestas de ustedes. Entonces vayamos haciendo ese diálogo, academia, colegios, sociedad civil, estudiantes, porque al final los estudiantes son los que van a salir a la realidad, y la realidad no se resuelve en el teléfono, se va a tener que resolver con equipos de trabajo, con discusiones, con toma de decisiones, con qué tanto aguantas una presión de un trabajo, ¿no? O sea, cosas de ese tipo que hay que desarrollar en la fibra humana. Entonces, no me estoy desviando, simplemente aterrizo para decirle que yo creo que es muy importante que tanto en la academia como en los colegios, y el CORLAD ahí con la organización, el liderazgo que tiene, yo creo que tómenlo como una bandera y cuentan con nosotros para impulsarla. Celebremos un convenio decano donde estos temas puedan irse socializando, y vemos la forma de hacerlo al principio, pues de una forma que sea
a sesión informativa, a un webinar gratuito, porque yo creo que son temas que van abriendo brecha y que tenemos que hacer entre todos, porque las universidades hoy van algunos años de diferencia, y esos años que van de diferencia cuando el estudiante ya sale a la vida laboral, pues ve la necesidad de tener que aprender en la empresa o de tener que tomar cursos adicionales. No se lo dejemos unilateralmente a un actor social, sino yo creo que tiene que ser transversal, como muchas de las decisiones públicas. Y creo que hay dos elementos importantes del quehacer académico, del desarrollo académico, que tienen mucho que ver con la inteligencia artificial y lo desarrollo de esa manera. El saber ser y el saber hacer. ¿Cómo podemos hacer que estos dos factores se articulen a esta nueva herramienta, a esta forma de hacer que la inteligencia artificial sea ese énfasis que usted ha dejado claro con los ejemplos de cómo el ser y de cómo saber hacer tiene que ser el verdadero ser yo mismo para poder saber utilizar la inteligencia artificial? Muy bien, pues yo ahí contestaría, hoy si algo le aprendí al doctor González, aunque no se haya notado en mi exposición, pues fue la simpleza y la claridad para transmitir. Y yo creo que algo muy importante es que aprendemos a saber, pues sabiendo, y no nacemos sabiendo. La forma de saber es aprendiendo, para emprender y para trascender, que por cierto también es un lema de nosotros, y estamos convencidos de eso. Hay que talonearle, hay que estudiarle, hay que cuestionar, hay que ser críticos, no hay que quedarnos con lo que nos den. Se me quedó muy grabada la anécdota que nos compartía el decano presidente, donde nos decía que él felizmente había pues avanzado laboralmente y profesionalmente con la carrera que estudió. Hoy eso ya no pasa. ¿Cuántos de los que estudian una carrera acaban en otra cosa? Y si es que acaban, porque si no están en un subejercicio de la economía o en una economía informal. Entonces, somos una generación pues que tenía como esa forma de trabajar, que en 30 años ha cambiado drásticamente, ¿no? Y todo es más inmediato, más desechable, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que hay que entender que el conocimiento es el conocimiento y solo se aprende. Entonces, a saber se aprende sabiendo y a hacer se aprende haciendo. Entonces, la práctica hace al maestro y eso no es un dicho trillado, es una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que en la práctica, las prácticas que alguien comentó de las prácticas o preprácticas profesionales, pues son algo que tenemos que adoptar todos para ir tejiendo esa vinculación estudiante, colegios, universidad, empresas, y obviamente pues cuando el gobierno se dé cuenta de eso, pues o se pone las pilas o se ponen las pilas, ¿no? Pero Francis Fukuyama habla mucho de eso en su libro Identidad. Es un librazo que vale la pena, que no importa qué estudian, es transversal y habla precisamente de esa identidad y de cómo tenemos que irnos adiestrando cada quien en lo que le corresponde, ¿no? Entendiendo los nuevos tiempos que nos tocan. Muchísimas gracias, maestro Pablo. El CONILA Arequipa 25 otorga el certificado al maestro Pablo Fernández del Campo por haber participado en calidad de ponente en el 16º Congreso Nacional e Internacional de Licenciados en Administración, denominado El rol estratégico del sector empresarial y del Estado en la era de la transformación digital y la investigación para el desarrollo económico sostenible. Aprobado mediante elección de Canal 390-2024 CLAT, organizado por el Colegio Regional de Licenciados en Administración de Arequipa del 6 al 8 de agosto, con una duración de 32 horas académicas y 2 créditos. Maestro Pablo. Mucho cariño. También queremos reconocer a la Universidad SESUMA otorgándole el siguiente diploma de reconocimiento. El Colegio de Licenciados en Administración del Perú y el Colegio Regional de Licenciados en Administración de Arequipa otorgan el presente reconocimiento a Universidad SESUMA en mérito a esta significativa alianza estratégica internacional que impulsa la formación de profesionales en ciencias administrativas con excelencia académica, ética y un firme compromiso con el desarrollo sostenible. Esta colaboración representa un componente esencial para el fortalecimiento del talento humano y las capacidades institucionales,
consolidando una visión conjunta de crecimiento, innovación y responsabilidad social. Muchísimas gracias.